Adelante, Andrés. Listo, bueno, vamos a Sí, empezar entonces la clase de hipertensión arterial ok. enfocada en el adulto mayor. Bueno, primero los objetivos, describir las diferencias entre los criterios diagnósticos de hipertensión arterial en el adulto mayor. Perdón. Y reconocer las condiciones clínicas que influyen en el descontrol de la tensión arterial, definir los criterios diagnósticos de hipertensión arterial en el adulto mayor, señalar las medidas de tratamiento farmacológico y no farmacológico de la hipertensión arterial y especificar las recomendaciones para la prescripción de los diferentes fármacos. Bueno, primero que nada, pues la definición, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la hipertensión arterial sistémica, que es el aumento de la fuerza o presión ejercida por la sangre en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos. Y bueno, en cuanto a generalidades de este tema, tenemos que pues las directrices de tratamiento de la hipertensión arterial en el anciano los colocan en un lugar distinto al de la población general, debido a la fisiopatología pues, de la vejez y las comorbilidades relacionadas en este grupo de edad, comparado con los adultos más jóvenes. Bueno, en cuanto a epidemiología, pues tenemos que la prevalencia de hipertensión arterial sistémica en la población geriátrica varía en los diferentes estudios realizados según los criterios diagnósticos utilizados, la distribución por sexos y la edad de la misma, pues no es la misma población adulta mayor de aquí que la de Europa, por ejemplo, entonces sí es muy variable. Pero bueno, aquí en México tenemos que hay una prevalencia de hipertensión arterial en individuos mayores de 65 años del 65 a 75% y es más frecuente en mujeres y así se mantiene incluso en los mayores de 85 años. En los mayores de 65 años, la hipertensión sistólica supone el 70% del total de los hipertensos. Y entre los 55 y 60, y esta se tiende a estabilizar la diastólica, perdón, que en la población adulto mayor tiende a prevalecer la hipertensión sistólica. Y sea un factor de riesgo cardiovascular y cerebrovascular en el anciano. Entonces, y este es, de hecho, el factor principal de riesgo modificado de enfermedades cardiovasculares en el pasado, la raza y el sedentarismo, ¿verdad? De la actualidad. Todo ello predispone a la hipertensión arterial, si vemos, entonces, algunos de ellos son modificables, la obesidad, todo ello se puede modificar y se puede incidir ahí sobre esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, en el adulto mayor tenemos que hay una disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores, se incrementa la resistencia vascular periférica, disminuye el flujo sanguíneo renal, hay cambios en la distribución de los fármacos, ¿verdad? Hay más grasa en el adulto mayor que músculo, hay rigidez arterial, hay aumento de la actividad del sistema nervioso simpático que predispone a la hipertensión, hay disfunción endotelial y hay disminución de la capacidad de excretar la carga de sodio. Todo ello genera un círculo vicioso que predispone a la hipertensión en el adulto mayor. Bueno, eso es en cuanto a la fisiopatología. No sé si hay alguna duda. No, ¿No? bueno, adelante. Ok. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, ¿alguien podría mencionarme pues, síntomas que haya notado frecuentemente en la consulta que refieran a este grupo de pacientes, adultos mayores? ¿O el que más comúnmente hayan escuchado? Pues mareos, que tienen tinnitus, o sea, ya han consumido de oídos, ya el paciente, como ya tiene tiempo con el diagnóstico, pues ya identifica cuando tiene la presión alta, cefalea también, náuseas. Bueno, así es. Pues en general, el paciente se puede encontrar desde asintomático, o sea, que le detectemos la presión arterial alta en la consulta así de forma esporádica, o puede desde presentar cefalea, mareos, trastornos de la visión, tinnitus, incluso también puede llegar presentando hipotensión postural o postprandial. Hay algunos que se manifiestan con obnubilación, disnea, fatiga, taquicardia. E incluso hay el 10% debuta con un EBC, datos de insuficiencia cardíaca o un infarto agudo al miocardio. Eso es poca, es un porcentaje pequeño, ¿verdad? Pero pues sí es más grave cuando debutan con algo como esto. Pero en general el cuadro clínico pues es muy variable, como podemos ver aquí.
Y a mí lo que me ha tocado más en general es que le detecte la hipertensión al paciente asintomático. O sea, venía a consultar por otra cosa, le checa la presión y la trae alta y él pues se siente bien. Nunca lo había notado. Bueno, en cuanto a recomendaciones para la toma de la presión arterial en el adulto mayor, pues la técnica es básicamente la misma, ¿verdad? Solo cambian algunas cosas. Se prefiere que el anciano esté sentado, con la espalda apoyada, que haya reposado por lo menos 5 minutos antes de obtener la medición de la presión. Nunca se debe de tomar sobre la ropa, siempre debe estar descubierto el brazo. Y el manguillo debe de colocarse arriba del codo, con el brazo en reposo a la misma altura del corazón. El manguillo, a la bolsita esa que se infla, debe de medir el 80% del ancho del El brazo. ancho del brazo. Si hay duda, pues usar una más grande. Y si la persona que está insuflando el manguillo debe de palpar la arteria radial hasta que el pulso desaparezca. Esto hace que no haya fallas en la lectura de la sistólica. Y se debe de llevar 20 milímetros de mercurio por arriba de la cifra donde se dejó de palpar el pulso. Después se desinfla 2 milímetros por segundo y el baumanómetro recomendado es el de mercurio. Muchos pacientes tienen el digital electrónico en su casa. De eso a nada, pues mínimo que tengan ese. Pero hasta ahorita el recomendado y el mejor es el de mercurio que usamos en la consulta. Si existe diferencia de presión al tomarla en ambos brazos, siempre se debe tomar en cuenta la más alta, porque puede que la otra refleje estenosis o obstrucción arterial. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la técnica de la toma de la presión arterial en el adulto mayor? Pues considerar que si llega caminando, hay que esperarse unos 10 minutos posterior a que llega caminando, porque hay que tomar en cuenta que puede darnos unos errores ahí en los márgenes de diastólico y sistólico, ¿no? Así es, exacto. O sea, muchas veces el paciente va llegando ahí a las carreras a la consulta y acaba de subir hasta el tercer piso, al segundo piso. Entonces, todo eso es importante. Si acaba de llegar, de subir escaleras o viene caminando de su casa, hay que esperarnos incluso más tiempo, unos 5 minutos, unos 10, para que el paciente se le normalice la presión y no haya falsos positivos. Bueno, esto es recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Básicamente es lo mismo, esto es en general para todos los adultos, pero ahí en cuanto al paciente, que no esté hablando, que el brazo esté a la altura del corazón, que colocar el manguito sin ropa, usar el tamaño adecuado, que esté apoyando los pies, no cruce las piernas. Si se puede, pues que tenga la vejiga vacía, ¿verdad? Que haya ido al baño y debe estar recargado en la espalda. Bueno, básicamente lo mismo. Y bueno, en cuanto al examen físico, pues es igual, o sea, se pueden encontrar diferentes cosas en el examen físico, incluso nada, puede estar el paciente totalmente normal. Hay que prestar atención al fondo de ojo, si es posible, hacer una revisión ahí de la retina, la presencia de un tercer o cuarto ruido o soplos cardíacos, anomalías a la palpación o auscultación de vasos periféricos. También, si se puede, auscultar la auscultación periumbilical para la detección de soplos renales, porque su presencia se traduce en hipertensión arterial sistémica secundaria. Eso es motivo de referencia. Ahorita más adelante hablamos de eso. Es importante también que si el paciente presenta hipotensión postural, tomar la presión arterial acostado, sentado y de pie. Al minuto 1 y al 3 se habla de hipotensión sistólica si se presenta una disminución de 20 milímetros de mercurio o más. Sí, también se debe de palpar la arteria radial mientras se toma la presión, vaya la técnica de Osler, porque así podemos sentir si hay rigidez o dureza del vaso. Esto nos habla de si se comprimió o no la arteria humeral. Es importante eso también. Bueno, pero en cuanto al examen físico en general, yo a lo que me ha tocado a mí en la consulta, el paciente puede estar asintomático totalmente y sin ningún dato así a la exploración física. No sé si alguno de ustedes haya encontrado algo así fuera de lo común en pacientes con diagnóstico de presión arterial de primera vez, o que haya sido motivo de referencia a segundo nivel. ¿No? ¿Nadie?
No, pues entonces nada más básicamente mencionar eso. Es importante, es auscultar ruidos cardíacos, campos pulmonares en el paciente, palpación de pulsos, y si se puede la auscultación periumbilical, ¿verdad? De ser posible en el adulto mayor. Bueno, en cuanto a exámenes de laboratorio, pues tenemos que en general salen normales o pueden mostrar ahí alteraciones de las comorbilidades que ya tenía el paciente, ¿verdad? Puede ser desde diabetes mellitus, si es un paciente nefrópata. Se pueden pedir también una radiografía de tórax, que puede ser desde normal hasta encontrarse cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo o calcificación del callado de la aorta o elongación de este. Y bueno, el electrocardiograma pues puede variar, ¿verdad? Desde uno normal hasta el que presenta crecimiento de cavidades izquierdas o puede tener ahí datos de sobrecarga sistólica o datos de isquemia en el pasado también. Pero en general, todos los exámenes de laboratorio también pueden salir normales. Todo esto nos habla de que la enfermedad pues, puede pasar totalmente desapercibida, ¿verdad? Tanto por el paciente como por el médico que no revisa al paciente adecuadamente. Entonces, ahí la importancia de un examen físico adecuado, de la correcta toma de la presión arterial. Es así como se hace el diagnóstico, es clínico básicamente. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto, antes de pasar a diagnóstico. No, por eso son importantes los check-ups anuales y para estar identificando, pues como le dije, son pacientes que realmente no padecen de cefalea, acúfenos o fosfenos, no los presentan en las primeras etapas de la enfermedad. Las vamos a ver ya hasta una etapa cuando ya hay algún otro daño a órgano blanco, pero pues radiográficamente sí podemos encontrar una hipertrofia de los ventrículos. Alteraciones en el electrocardiograma a lo mejor pueden ser asintomáticas, pero se pueden encontrar. Hay que recordar que son pacientes que tienen ya placas de ateromas y esto va a hacer que se pongan más duras las arterias y podamos estar un poquito más algunos de estos datos que nos estás mencionando. Exactamente, o sea, se pueden encontrar también, se puede hacer el diagnóstico inclusive al pedir al paciente algún estudio que salga normal y después investigarlo de la presión. Eso también es otra forma de diagnosticar la enfermedad, o sea, siendo que el paciente venía por otra cosa. Pero bueno, es importante. Ah, ¿sí? ¿Qué vas a mencionar? En muchas ocasiones los pacientes tienen en su casa unos baumanómetros que son de muñeca. Hay que también saber utilizarlos porque en ocasiones a lo mejor nos pueden dar falsos positivos o errores que nos puedan llevar a pensar algo más o no identificar los focos rojos a buen tiempo, ¿no? Enseñarles cómo se utiliza, qué medida debe de estar, que deben de estar con unas pilas que sean lo suficientemente con batería, valga la redundancia, para que ellos puedan detectar y enseñarles y escribirles una hojita para que a determinado tiempo decirles que tienen en el tiempo 10 minutos después, que esté sentado, que esté cómodo, que sea una buena técnica para que nosotros tengamos ese punto de referencia y no nos hacemos nada más lo que nosotros hacemos en el consultorio. Así es, exacto. De hecho, por lo que leí ahí en la literatura, no están recomendados los baumanómetros de muñeca. Hasta ahorita, digo, si no hay de otra, bueno, pero en general se prefieren los de brazo, siempre, y los de mercurio sobre los demás. Pero pues para el paciente que está en casa, que se hace su monitoreo, ahorita vamos a hablar de eso, pues aunque tenga el digital por lo menos, si no hay nadie que le ayude también, son fáciles de usar muchos de ellos, entonces ya por lo menos si hay alguna duda, pues corroborar con el de mercurio siempre. Muy bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, en el adulto mayor tenemos que cualquier paciente con sospecha de hipertensión arterial se le mide la presión arterial, ¿verdad? Si esta, según la guía de la práctica clínica, si esta sale mayor o igual a 180-110 en la primera visita, con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Si la medición sale arriba de 100, mayor o igual a 140-90 en dos visitas distintas con la técnica adecuada, y no hay sospecha de hipertensión de bata blanca, también se hace el diagnóstico. Si no está arriba de esas cifras, pues se le puede pedir al paciente que se haga su registro domiciliario, ¿verdad? El famoso MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este mapa se lo hace el paciente en su casa con el baumanómetro que se pueda, que tenga a la mano, o si puede, pues acudir a algún centro de salud o a la misma clínica que se la tome, registrarla en una hoja y después llevársela al médico, ¿verdad?
Si en esta monitorización encontramos cifras mayores o iguales a 135/85 o en 24 horas, un promedio de mayor o igual a 130/80, si no están en esa cifra se descarta, ¿verdad? Pero sí, si la hay que descartar también hipertensión enmascarada. Para eso el monitoreo ambulatorio, básicamente es porque muchos pacientes al ir a la consulta se ponen nerviosos y aparte vienen pues de fuera, vienen caminando, están en el solazo, a lo mejor viene tome y tome electrolitos, no sé, y no sale adecuadamente la toma. Entonces, muchas veces en su casa es mejor porque el paciente pues está sentado, está tranquilo, no hay nada que lo perturbe, ¿verdad? Que lo estrese y encontramos cifras pues más cercanas a la normalidad del paciente. Esto para no sobrediagnosticar también. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a este algoritmo diagnóstico? Viene en la guía de práctica clínica y es específicamente para la hipertensión arterial en el adulto mayor. Bueno, en cuanto a clasificación, pues tenemos muchas, ¿verdad? Ya algunas las conocemos. Tenemos la JNS8, la de la Asociación Europea, la de la AJA, la de la ACC. Ahorita hablamos sobre ellas. En el caso de del JNS8, tenemos que la clasifica la presión arterial en 4, a la normal, la prehipertensión, la hipertensión grado 1 y la grado 2. En el caso de la Asociación Europea, tenemos que la prehipertensión del JNS8 la divide en normal y normal alta. La hipertensión grado 1 está igual y la de grado 2 la divide en 2 y 3. Entonces, hay esas diferencias únicamente, pero pues básicamente en ambas considera que cifras mayores o iguales a 140, 90, pues ya se consideran hipertensión. Y cifras de hipertensión grado 2, pues es arriba de 160, 100. Y bueno, esa es una de las clasificaciones. La otra que tenemos es la de la AJA y la ACC, que la dividen igual, en normal, elevada, presión arterial alta grado 1, y la presión arterial alta grado 2 y las crisis hipertensivas. También la dividen en la diastólica, la ponen aparte, como una categoría aparte que la sistólica. Entonces, pues tenemos que aquí en esta categoría, en esta clasificación, cifras mayores a 130, 80, ya se pueden considerar incluso cifras elevadas de presión arterial. Esta fue pues, la que causó mucha polémica, ¿verdad? Porque hay gente que no es hipertensa y con esta clasificación pues ya era hipertensa, ¿verdad? Y ya necesitaba tratamiento. Entonces, actualmente en la guía de práctica clínica de México, pues sigue tomando en cuenta los del JNS8, que fueron ahí modificadas. ¿Alguna duda en cuanto a la clasificación de la presión arterial o algún comentario que tengan? No, a ver, ¿quién nos puede hablar de cómo han visto a los pacientes geriátricos en primer nivel de atención respecto a hipertensión arterial? Rebeca, en la consulta, ¿qué te ha tocado ver? ¿Cómo los has manejado? ¿En qué momento decides cambiar un medicamento o ajustar un tratamiento? Bueno, en los pacientes adultos mayores, pues hay que, como decía Andrés, hay que hacerle un mapa para detectarle si tiene o no hipertensión. Si el paciente tiene en la primera consulta cifras mayores de 160-100, pues hay que iniciar el tratamiento. Si todavía se encuentra el paciente, por ejemplo, 140-90, pudiéramos darle un tratamiento no farmacológico, de bajar de peso, la dieta, eliminar factores de riesgo. Si no, pues la de primera elección son los IECAS, son los beta bloqueadores, y hay que ir valorando al paciente. Si el paciente sigue descontrolado, se pueden combinar medicamentos como los calcioantagonistas. Y en pacientes que han presentado EBCs o infartos agudos, se pueden dar IECAS, y si no se controla, combinarse con diuréticos. Ok, muy bien. ¿Alguien ha tenido algún paciente geriátrico con hipertensión descontrolada? La verdad sí es muy común. Bueno, yo he visto pacientes que ya tienen 3, 4 líneas de tratamiento. Así es. Y, por ejemplo, hacen también mucho la hipertensión arterial sistólica aislada. Así es. Lo que produce daño renal. Es la causa más frecuente. Es la causa más frecuente. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el manejo para la hipertensión sistólica aislada?
Blanca. Yo leí que se recomendaba un yeca y un diurético tiazida. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Algunas aproximaciones hablan de usar los inhibidores de los canales de calcio, como el nifedipino o el amlodipino, de Ajá. inicio con los pacientes geriátricos. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieran mencionar de hipertensión? En la guía de práctica clínica menciona que en pacientes de 80 años, o sea, se recomienda de primera línea un diurético. Y ya en pacientes entre edades de 60 a 65 años, pues ya es cuando se recomienda el yeca y el diurético. Ok, muy bien. Sí, yo quería comentar que también en una ocasión utilicé con un paciente que tenía una hipertensión aislada muy descontrolada, verapamilo, que es un bloqueador de los canales de calcio, y también tuvo una respuesta buena, solamente que pues hay que estar vigilando la frecuencia cardíaca del paciente. Obviamente este era un paciente de mi servicio social de medicina y el paciente pues era activo, todavía hacía su rutina de agricultor y eso, entonces pues tenía como mucha actividad y presentaba este tipo de hipertensión, pero se logró controlar solamente con el verapamil y con algunos otros. Esto es bien importante, o sea, precisamente a eso iba, a que van a servicio social y se van a estar dando cuenta ustedes de los manejos que ustedes mismos dan a los pacientes, ¿verdad? Obviamente van a hospitales donde no tienen todo lo que hay aquí, que a pesar de que es poco, pues ayuda bastante a los pacientes, ¿verdad? Pero van a darse cuenta ustedes de si cometieron un error en el manejo, de que si era realmente el diagnóstico que tú pensabas y le diste el manejo adecuado o le diste un manejo inadecuado. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, porque en campo es pacientes adultos mayores y embarazadas. Es su población más extensa. Y no cuentan con tanta gama de medicamentos, ¿verdad? Como la que tienen aquí en el área urbana. Tienen que ser muy clínicos y muy diestros para eso. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta son los valores en el paciente geriátrico, de las cifras de control de hipertensión, ¿verdad? Porque luego de repente es una cifra normal y aumentan, modifican el tratamiento y ya llega con una hipotensión ortostática, ya llega con un síndrome de caídas debido a complicaciones en la farmacovigilancia del medicamento, ¿verdad? La farmacocinética propia del tratamiento. Adelante, Andrés. Bueno, aquí nada más importante va a mencionar que cualquier cifra mayor de 180, 120 de sistólica y 120 de diastólica es motivo de envío de urgencias, ¿verdad? Hay que consultar inmediatamente. Y si no se puede controlar en primer nivel, envío a segundo nivel. Bueno, en el caso del adulto mayor, ahí hay algunas diferencias. Como ya mencioné, se puede utilizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y de acuerdo, se pueden usar los siguientes parámetros diagnósticos. En promedio, a las 24 horas debe de ser mayor o igual a 130/80. En horas diurnas, o sea, cuando anda el paciente despierto haciendo sus actividades de la vida diaria, en promedio debe de ser mayor o igual a 135/85. Y, perdón, no debe de andar arriba de esas cifras. Y en horas nocturnas, en promedio no debe de andar mayor o igual a 120/70. Entonces, cualquier cifra por arriba de esos valores, cuando el paciente se hace su monitoreo, lo ideal es que se lo tome 3 veces al día, ya saben, en la mañana, en la tarde, en la noche. Si anda por arriba de esas cifras, ya se considera hipertensión y amerita tratamiento. No se recomienda que los pacientes mayores de 65 años tengan cifras sistólicas de menores de 120 milímetros de mercurio. Tampoco en los mayores de 85 años, perdón, ya que esto se ha encontrado en diversos estudios que incrementa la morbimortalidad. Entonces, todo paciente, adulto mayor de 85 años, no debe de andar por arriba de estas cifras. Y en general en el mapa, si encontramos... ¿Perdón? Por abajo. Sí. No debe de andar por arriba, por abajo de estas cifras, perdón, me equivoqué.
Sí, de 120 milímetros de mercurio, la sistólica. Bueno, en el adulto mayor con comorbilidades, esto lo saqué de la guía de práctica clínica. Lo que menciona ahí es que se recomienda mantener una presión sistólica en 150-80 como máximo en los adultos mayores de 80 años. Y, como ya mencioné, no menor de 120, ya que estas cifras incrementan el riesgo de eventos cerebrovasculares, infartos y la mortalidad en general en estos pacientes. La AJA recomienda que en los adultos con enfermedad arterial coronaria o síndrome coronario agudo, las cifras de tensión arterial, los pacientes de 80 años o menores se deben de mantener por debajo de 140-90. Si tienen más de 80 años, se pueden tener por debajo de 150-90. Y en el JNS8 recomienda que en los mayores de 60 años, sin diabetes mellitus o que no tengan enfermedad renal crónica, mantener por debajo de 150-90 las cifras de presión arterial. Y en los que tienen diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, se debe de mantener por debajo de 140-90. Esto pues para prevenir complicaciones de las comorbilidades que ya padece el paciente. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Esto es importante porque sí hay en la consulta bastantes pacientes que ya sufrieron infartos, que ya son nefrópatas. Entonces, para el ajuste ahí del tratamiento, o si se hace su monitoreo ambulatorio en casa, hay que vigilar que no esté por encima de las cifras recomendadas. Bueno. ¿Ninguna duda en cuanto a esto? No, es hipertensión. Ya son expertos en qué, entonces. Sí, adelante Andrés, pues no hay dudas. Bueno. Tratamiento no farmacológico. Bueno, pues ya es bien conocido por todos, ¿verdad? Hay que recomendarle al paciente reducir o mantener su peso, hacer actividad física regular, pues dieta con alto consumo de vegetales y frutas, baja en grasa, restringir la sal en caso necesario, y si consume alcohol, pues que sea en moderada cantidad. Igual, si el paciente fuma, recomendarle que deje de fumar, controlarle sus demás comorbilidades. También le ayuda todo esto para eso. Entonces, en el adulto mayor, pues es importante el tratamiento no farmacológico, ya que es coadyuvante del resto del tratamiento. No hay que dejarle todo al fármaco. A veces por eso hay pacientes que tienen un montón de medicamentos, 4 o 5, y pues no hacen ningún cambio en su estilo de vida. Entonces, eso es importante también para no saturar al paciente de tanto fármaco, evitar la polifarmacia. Bueno. Yo tengo un pequeño comentario respecto a la... a ver qué está leyendo Damaris. ¿Qué está diciendo Damaris? Bueno, ahorita. Respecto al tratamiento no farmacológico, la importancia de el estrés o el estado de estrés crónico que pueden padecer, podría decirse, los pacientes, ya que muchas veces creemos que es una situación solamente de hábitos o una situación así pasajera o más bien, sí, de hábitos, de malos hábitos, sino también que puede haber mucha distracción social a falta de empleo o una pensión deficiente, problemas familiares, o sea, hay una cantidad enorme de pacientes y no es que el 90% podría decir yo de que son pacientes geriátricos, hipertensos, que tienen ya 3, 4 fármacos y viven estresados porque sus hijos les pegan o no sé, cosas así muy, muy fuertes. Otra cosa que es como este duelo de la etapa de la vejez, que viene la sensación de inutilidad, inseguridad, la falta de independencia. Entonces, eso yo creo que en los pacientes geriátricos muchas veces puede marcar una diferencia también en el tratamiento, en el tratamiento de la hipertensión. Y desafortunadamente no hay estudios que se hayan hecho respecto a la presencia de depresión y ansiedad en los pacientes geriátricos hipertensos que hayan tenido una mejor respuesta a tratamiento farmacológico o no farmacológico.
Y ya para terminar mi comentario respecto a los fármacos como sertralina, duloxetina y venlafaxina, también pueden aumentar la presión arterial como efecto adverso. Entonces, si tenemos al paciente con uno de esos antihipertensivos, también tener en cuenta que puede provocarle mayor hipertensión. Ok, muy bien. Flor, levanta la mano. Sí, o sea, es importante también recordar que los pacientes geriátricos no vienen solos con nuestra enfermedad, vienen con otras enfermedades también que causan alteraciones mentales. Entonces, es importante revisar o ponernos de acuerdo con el familiar para que sepamos que en realidad se está tomando el medicamento y no estemos ajustando un tratamiento en dosis que creemos que se los están tomando, ¿no? Ok, muy bien. Adelante, Andrés, 7 minutos. Bueno, pasemos entonces al tratamiento farmacológico. Bueno, principalmente para el tratamiento es importante identificar causas reversibles o tratables de la hipertensión arterial, evaluar el daño a órgano blanco, el riesgo de cardiovascular y identificar las barreras de adherencia al tratamiento, ¿verdad? Ya sea paciente con mala red de apoyo, algún déficit visual, déficit auditivo o que esté aislado. Y por supuesto, primero que nada, iniciar el tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Todo esto va a ayudar a controlar la presión arterial en el paciente. También se debe de evaluar el riesgo cardiovascular. Según la guía de práctica clínica, usando el riesgo cardiovascular de Framingham, estas son tablas que ya están preestablecidas, están divididas para varones y mujeres, tanto diabéticos como no diabéticos, y para fumadores como no fumadores. Toma en cuenta las cifras de presión arterial y los valores de colesterol. También el colesterol HDL. Entonces, entre más rojo, veamos acá los cuadritos más rojos, pues hay mayor riesgo, ¿verdad? El riesgo es más alto. Como podemos ver, estas son las de hombres, estas son las de mujeres. En el caso de los hombres, pues es mayor el riesgo. Entre a más edad y a cifras más altas, y si es el paciente fumador y diabético, pues el riesgo cardiovascular es enorme, es muy alto. En el caso de las mujeres es menor, pero igual, si tiene comorbilidades o factores de riesgo, el riesgo puede ser alto también. Entonces, ya con estas cifras, según el algoritmo, pues determinamos el riesgo cardiovascular a 10 años. Si lo encontramos por arriba del 20% y el paciente no tiene enfermedad renal, se puede iniciar con un diurético tiazídico o como primera línea, ¿verdad? O como segunda línea un ARA2, un IECA o un bloqueador de los canales de calcio. Bloqueador de los canales de calcio. Si el paciente tiene enfermedad renal y la tasa de filtración glomerular es mayor a 30 mililitros, se inicia con un IECA o ARA2. Si no lo es, se inicia con un bloqueador de los canales de calcio. Los tratamientos de segunda línea son los ahí abajo mencionados. Igual, igual que en el caso de la enfermedad renal, el paciente con diabetes mellitus se maneja de la misma forma. Se calcula la tasa de filtración glomerular y según la que salga, se inicia ya sea con un IECA o ARA2 o un bloqueador de los canales de calcio. Bueno, en el caso del paciente con enfermedad vascular cerebral, para aquellos que tienen un riesgo cardiovascular mayor al 20% a 10 años o que ya tienen más de 80 años, hay que determinar estas comorbilidades para el inicio del tratamiento. Si es enfermedad vascular cerebral, se puede iniciar con un bloqueador de los canales de calcio. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica y su frecuencia cardíaca es de 60 o más, se puede iniciar con un beta bloqueador. Si no lo es, o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se inicia con un IECA o ARA2. Estos tratamientos están preestablecidos en las guías de práctica clínica, entonces yo recomiendo que sí tengan ahí a la mano esto para el caso del inicio del tratamiento en el paciente, porque los tratamientos de primera línea pues son los recomendados, ya en caso de que no, pues se usa alguno de los otros, y esto para evitar la sobremedicación también. Así es. ¿Quién ha revisado cuando llega un paciente geriátrico su edad, el sexo, la tasa de filtrado glomerular, si tiene o no tiene alguna comorbilidad cardiovascular, para ver si tiene bien el tratamiento? O nada más le dan el mismo medicamento y vámonos, y dan un mes. Casi siempre solo me fijo en si está controlado y me voy así como que casi como algoritmo de
diuréticos triacídicos, si no, YECA o ARA2, Ajá. y luego ya bloquearle los canales de calcio. La verdad, bueno, lo que sí me fijo es si tiene cardiopatía para considerar el metoprolol, pero hasta ahí, rara vez la verdad me fijo en otros criterios. Bueno, la tasa de filtrado glomerular también, pero no el LBC la verdad, rara vez lo considero para el momento de elegir el... Sí, es bien importante, o sea, porque son criterios para tratamiento en el adulto mayor, ¿ok? Muy bien, adelante Andrés. Bueno, el JNS8 tiene ahí unas recomendaciones para el manejo de la hipertensión arterial. Y recomienda que el tratamiento farmacológico en los adultos mayores de 60 años, si su presión arterial sistólica es mayor a 150 o la diastólica mayor a 90, hay que iniciarlo. Además, si en este grupo se consiguen cifras de presión arterial sistólica menores de 140 y no se asocia a efectos adversos, el tratamiento ya no precisa ajustes. Para los que tienen enfermedad renal crónica y diabetes mellitus que son mayores de 18 años, la recomendación es la administración de tratamiento médico con objetivo de presión arterial menor a 140/90. Y si el paciente presenta enfermedad renal crónica, como ya mencioné ahí en el algoritmo anterior, los fármacos de inicio recomendados son YECA o ARA2. Eso es para protección del riñón. Y en cuanto al fármaco antihipertensivo recomendado en la población general que no sea de raza negra, incluidos los diabéticos, son los diuréticos tiacídicos, los YECA, los ARA2 y los antagonistas del calcio. Para los que son de raza negra, incluidos los diabéticos, se recomiendan de inicio los diuréticos tiacídicos o bien antagonistas del calcio. Y el principal objetivo del tratamiento hipertensivo es mantener las cifras de TA previamente referidas. Si en el plazo de un mes no se alcanzan los objetivos, se recomienda aumentar la dosis del fármaco o añadir uno nuevo. En líneas generales, se recomienda no utilizar los YECAs o ARA2. La asociación de estos dos, ¿verdad? Tienen el mismo efecto, como ya sabemos. Entonces, por último, de no alcanzar los objetivos, si se añaden un total de 3 fármacos, el JNS8 recomienda derivar a la especialidad. Eso es motivo de referencia. Y bueno, los criterios de referencia, ya por último, nada más mencionarlos. Pacientes que tengan tensión arterial que no se controla a pesar de 3 o 4 antihipertensivos, que sean inusualmente jóvenes, en este caso no, son adultos mayores, pacientes que tengan complicaciones crónicas como nefropatía, retinopatía o ante la sospecha de hipertensión secundaria. Todos estos son motivos para referencia a segundo nivel. Y bueno, sería todo. Muy bien, justo a tiempo.